Bueno, en este video vamos a hablar sobre los diferentes protocolos de la capa de aplicación como HTTP, SNMP, FTP. Vamos a implementar una topología en Cisco Packet Tracer donde vamos a configurar los diferentes servidores con cada uno de los protocolos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que está el protocolo de correo electrónico, protocolo de administración de la red, eh, carga y descarga de archivos, File Transfer Protocol y HTTP. Aquí está cada una del estándar que define cada uno de dichos protocolos y bueno, sus aplicaciones y protocolo de transporte que se utiliza. Bueno, esta es la topología a desarrollar en Cisco Packet Tracer. Vamos a tener 4 servidores, 2 routers, un switch y 3 computadores. El objetivo es que, bueno, este router sea nuestra puerta de enlace predeterminada y nos dé acceso de los computadores a los servidores y el switch nos identifique cada uno de los elementos en la red y transfiera los paquetes correctamente. Aquí hay unos conceptos importantes, por ejemplo, el round trip time, que es el tiempo que se necesita para que el paquete viaje del cliente al servidor y de vuelta, ¿sí? Conexiones persistentes, sobre todo en HTTP, la cual es aquella que una conexión que permanece abierta y puede ser reutilizada por varias peticiones de datos. Por ejemplo, cuando estamos viendo Netflix, se necesita que la conexión esté abierta y no que a cada segmento se abra una nueva conexión. Sí, es un buen ejemplo. Tenemos en las diferentes versiones de HTTP. Por ejemplo, en la versión 1.1 las conexiones son persistentes. Así que si entramos a una página utilizando HTTP 1.1, simplemente va a haber una comunicación TCP. Por default en HTTP 1.0 no es así. Las conexiones no son persistentes. Y también, bueno, uno de los objetivos de la práctica es entender la puerta de enlace predeterminada, entender qué son los objetos MIB y empecemos por el protocolo de correo electrónico, SMTP y POP. Aquí fue uno de los primeros protocolos de la capa de aplicación. Esto es tomado del libro de Kuros. El ejemplo que ellos ponen es, bueno, Alice va a mandar un correo electrónico a Bob y para ello, desde el computador de Alice, utiliza el protocolo SMPT para enviar dicho correo al servidor de correos y luego se vuelve a utilizar el correo SMTP para mandarlo al servidor de correo de Bob. Y finalmente, para que Bob tenga acceso a dicho correo, utiliza el protocolo POP3. Sí, eso era como se hacía antiguamente. Ahora lo que ocurre y muy relacionado con una de las preguntas del parcial es qué ocurre cuando no se utiliza SMTP. Bueno, acabamos de ver cómo ocurre cuando SMPT desde SMPT, pero cuando no se utiliza SMPT, y como ocurre actualmente, es con los correos electrónicos basados en web. ¿Sí? El mensaje de correo electrónico se envía desde su navegador, ya sea Chrome, digamos, utilizando Gmail. eh, Ese mensaje se manda a través de HTTP y llega al servidor que va a utilizar SMPT para mandarlo al otro servidor de correo, digamos Outlook
y ahí Bob va a leerlo utilizando el correo POP. La diferencia está en cómo Alice hace ese push, que ya no lo hace utilizando SMTP, sino que lo hace utilizando HTTP. Pero entre servidores de correo electrónico sí se sigue utilizando SMTP. El otro protocolo importante es el protocolo de administración de red, versión 2, versión 3. Nosotros en Cisco Packet Tracer utilizaremos versión 3. Mm, Se utiliza para transmitir mensajes de información y control de la administración de una red. Mm, y bueno, aquí observamos la cabecera, los diferentes mensajes, los diferentes bits que contiene esta. Mm, Ese control se hace a través de un explorador, pues de un browser de SNMP. Existen varios, ya vamos a ver algunos, donde se pueden visualizar los objetos MIB. Dichos objetos MIB son los objetos de informar una base de información, ¿sí? Donde tienen ciertas características que ya veremos. Aquí hablamos de los navegadores MIB, donde permite a los usuarios extraer los datos y visualizar los dispositivos habilitados. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la topología montada en Cisco Packet Tracer. Mm, Como hemos visto en la práctica pasada, el objetivo es que el servidor ese DNS tenga la información, el nombre de host de todos los otros servidores y lo relacione con su dirección IP. El servidor FTP donde vamos a configurar una autentificación y posteriormente veremos. Bueno, aquí voy a volver al servidor DNS. En servicios, selecciono DNS, que esté prendido, solamente el servicio de DNS, que los otros servicios estén apagados. Y como hablábamos, que relacione el nombre de host con cada una de las direcciones IP. Aquí no todas son registros tipo A. Se debe investigar qué tipo de registro es cada uno. Por ejemplo, mm, el nombre de host www.miempresa.com si es un registro tipo A, pero se debe detallar el porqué de cada uno de ellos. Bueno, aquí en el servidor FTP, que esté prendido solamente el servicio FTP, el objetivo es crear los usuarios, darles permiso de escritura, de lectura, de modificación y poder hacer transferencia de archivos, ¿sí? Estos son todos los archivos que están en este momento en el servidor FTP y poder tener acceso a ellos, transferirlos. El siguiente protocolo que configuraremos es HTTP. Aquí desplegaremos un HTML que esté prendido nada más el servicio HTTP. Desplegaremos el HTML index, donde está como requisito que le pongan un color de fondo y la información, pues cada uno de sus nombres con sus códigos. Y está el servicio de correo electrónico.
donde se configura el nombre de dominio y aquí los usuarios y sus respectivas contraseñas. A la final el objetivo es mandar correos electrónicos de este computador a este otro computador. Y finalmente tenemos el administrador de red, ¿sí? En este sentido, el objetivo es configurarlo con estos comandos que están aquí. Crear una comunidad de SNMP y crear las credenciales de administración con permisos de lectura y escritura. Sí, establecer una contraseña y luego de que esto ocurre, ingresar a a utilizar un browser MIB que nos va a permitir visualizar. Bueno, aquí vamos a tener que colocar la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada que acabamos de configurar. Mm, Colocamos las contraseñas de lectura y escritura y la versión 3 y ahí vamos a poder tener acceso a cada uno de los elementos en dicha red. ¿Sí? Por ejemplo, poder ver estas son las características. Entonces, este es un objeto MIB, ¿sí? Una base de datos con la información de dicho objeto. Donde tenemos la dirección IP. Eh, Esto aún no lo hemos llenado, pero sí tenemos el OID, que es un identificador a dicho objeto. Lo mismo para el switch y para el switch y para el otro router. Bueno, esos son los conceptos principales de esta guía. Y, por ejemplo, uno de los elementos que yo veía de las preguntas que veía en el parcial era, bueno, esta pregunta de las 5, la diferencia entre mail from en SMTP y from en los mensajes de correo. Entonces, from los mensajes de correo está hablando del correo electrónico, el correo web cuando se envía por mensaje HTTP a un servidor SMTP y mail from SMTP, que es la imagen que les coloco en la diapositiva 6, que es cuando Alice utiliza el protocolo SMTP para mandarlo al servidor. Y solamente para hacer énfasis, from en los mensajes de correo electrónico es con los correos basados en web, que Alice manda el mensaje utilizando HTTP. Bueno, aquí podemos identificar la versión HTTP, ¿sí? El nombre de host que se está utilizando, el explorador que es Mozilla, el browser que es Mozilla, y la conexión para Live que es TCP, que es la conexión persistente, que no solamente hay una conexión TCP, ¿no? Esta pregunta, ¿cuál es la dirección IP del host en el que se está ejecutando el navegador? Aquí yo no observo ninguna dirección IP. Mm, y bueno, principalmente con esta guía, después de tenerla configurada, el objetivo realmente es capturar los mensajes con los snippers
y poder hacer comparaciones de las cabeceras, ¿sí? De dichos mensajes, mm, hacer la configuración del direccionamiento IP, responder las preguntas y bueno, a comparación de la simulación con las cabeceras reales de los protocolos.